Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El esperado primer informe preliminar de la ministra de Finanzas sobre la situación con que el nuevo gobierno recibió las finanzas del Estado y la debacle de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica confirma la expresión de catástrofe que la presidenta Xiomara Castro de Zelaya utilizó en su discurso de toma de posesión el 27 de enero pasado, además de ofrecer una veintena de propuestas para enfrentar la situación, entre estos un tope salarial para altos funcionarios, revisión de fideicomisos y la venta del avión presidencial. Lo descrito ayer en Casa de Gobierno muestra la calamidad y captación de los entes públicos que fueron saqueados para formular el presupuesto falso, corrupto y sin dinero para pagar las planillas, describió la ministra de Finanzas, Rixi Moncada. Este presupuesto de 308.000 millones de lempiras, equivalentes a más de 12.000 millones de dólares, fue aprobado en diciembre y es fuente de corrupción porque manipuló cifras e incluyó programas y proyectos sin estudios ni financiamiento. Fue elaborado de manera impúdica y descarada, con conocimiento de que a partir del 27 de enero iniciaba la nueva administración que requería de su propio presupuesto para el desarrollo de su propio proyecto, por el cual votó el pueblo, aseveró la ex consejera del Consejo Nacional Electoral. De estos recursos, unos 2.200 millones están en fideicomiso y la Tesorería General de la República no puede hacer uso de ellos, prosiguió. La situación es tan delicada que el miércoles ingresaron a la caja del Estado 9 millones de lempiras, pero los requerimientos solo para pagar salarios ronda en 140 millones en educación y 40 millones en salud. Tan solo un día antes de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, subrayó Moncada extrajeron más de 400 millones de lempiras para beneficiar a altos funcionarios. Cuestionó que al cierre del pasado gobierno se autorizó el pago de prestaciones a altos funcionarios por un total de 64.9 millones de lempiras. Afirmó Moncada que denunció la conducta de la pasada administración. El déficit del presupuesto ronda el 35%, sin incluir la deuda que ya existe y que deja un agujero que solo en febrero requerirá de 7.000 millones y 31.000 millones de lempiras en marzo, porque hay que honrar el pago de la deuda externa. Entre el 3 y el 26 de enero, la Tesorería General de la República realizó pagos por 6.900 millones a programas seleccionados políticamente, especialmente a los deudores del programa presidencial Vida Mejor, dejando deudas de pago por más de 3.000 millones y 12.000 millones en deuda flotante, cuestionó. También destacó la falta de auditoría en el uso y manejo de contratos de fideicomiso, al eludir el principio constitucional de caja única del Tesoro y la Ley de Contratación del Estado, entre otras normas. Lo hizo la Secretaría de Finanzas en dólares al beneficiario en los Estados Unidos. Todo lo encontrado aparece como un mar de corrupción que dibuja la herencia de 12 años en los que se violentaron las normas técnicas del subsistema de tesorería. La Tesorería General de la República es una caja vacía, concluyó la secretaria de Finanzas. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Tengo dos distinguidos invitados. Ayer la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, dijo cómo está la situación económica del país, cuál es la realidad. Y tengo dos especialistas en eso. Está conmigo don Pedro Barquero, que es ministro de Desarrollo Económico. Ministro, buenos días. Buenos días, Raúl, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de Canal 11 y un gusto saludar también a mi amigo José Luis Moncada. Don José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, un economista y analista del país reconocido. Bienvenido. Raúl, buenos días. Para mí es un placer estar esta mañana en su programa, acompañado con Pedro, que guardo una relación de amistad y laboral en el pasado muy productiva, muy eficiente. Y creo que hacer un análisis de la presentación que hizo la ministra de una manera clara, transparente y tal vez ampliar un poco más el mensaje de la ministra puede ayudar un poco a la población a que se concientice de cuál es la realidad del país. Sí, ¿por dónde comenzar ante la dimensión de lo descrito ayer por Rixi Moncada, ministra de Finanzas, Pedro? Mira, primero tenemos que estar... Yo creo que el mensaje que se mandó ayer fue importante, porque tenemos que estar conscientes de cuál es la situación y si bien es cierto, todos sabíamos a grandes rasgos cómo estábamos recibiendo el país, pero ya cuando entras al gobierno, Raúl, y te das cuenta de los detalles, la dimensión del problema es realmente mayor de lo que uno se imaginaba.
Todos sabíamos que el Estado de Derecho se estaba deteriorando, que estábamos en una narcodictadura, que el Estado estaba siendo utilizado para poder facilitar las operaciones de narcotráfico, también para los actos de corrupción, para dilapidar las finanzas públicas, pero ya cuando estás adentro y te das cuenta de los detalles y de cómo hacían cada una de las cosas, realmente que te sorprende, aún habiendo tenido mucha información disponible previo a estar dentro del gobierno. Entonces ayer básicamente lo que hicimos como gabinete económico fueron dos cosas. Se presentó la situación real del país con cierto, digamos que nivel de información, de cifras, de datos, y luego lo que dimos a conocer es que realmente nosotros, primero, estamos preparados para resolver el problema, segundo, vamos a resolver el problema, pero tercero, eso implica un sacrificio que tenemos que hacer todos los hondureños, y los primeros en hacer el sacrificio somos nosotros mismos en el gobierno de la República por instrucciones de la presidenta. Ayer se sacaron alrededor de unas 20, 21 disposiciones, que son instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, que es el marco con el cual vamos a estar arrancando el manejo de las finanzas públicas para poder comenzar a poner orden. Y antes, Raúl, de irle a pedir sacrificio a otros sectores, el primer sacrificado es el mismo gobierno de la República, para que después nadie vaya a decir que nosotros no nos estamos sacrificando. José Luis. Bueno, mire, Raúl y Pedro, a mí me pareció interesante la presentación. Agradezco a la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que me haya invitado para poder escuchar a viva voz, pues, cuál es el diagnóstico de lo que encontraron. Muchas de las cosas no son nuevas, simple y sencillamente yo creo que ella profundizó en una realidad estructural, que fue lo que aconteció en los 8 años de gobierno del expresidente Hernández, y realmente sorprende algunas cosas como el mal manejo de la caja única, ¿verdad? Por un principio general, y no solo para el Estado, también mismo para la empresa privada. El manejar el concepto de caja única significa buena administración, significa transparencia, significa eficiencia y realmente conocer los números como corresponden. Lamentablemente, y lo digo como un conocedor de la materia, utilizaron los fideicomisos y las alianzas públicas privadas. Y quiero decirles que estas dos herramientas no son malas, son constituidas efectivamente para poder acompañar políticas públicas y privadas con una mayor eficiencia, con una mayor efectividad. Entonces aclaro eso porque no quisiera que se descalificara los fideicomisos ni las alianzas públicas privadas, que de una u otra manera en otros países han tenido resultados positivos. Pero aquí fue lo contrario. El Estado tomó recursos, los pasó a estos fideicomisos, los pasó a estas alianzas públicas privadas, que eran más plata pública que privada, pero con administración privada, que para mí no tiene ningún sentido, y lo que le hizo es debilitar la caja del Estado y generar expectativas de temas que no tuvieron los mejores resultados y que se prestó para manejos en actos de corrupción. Al ver la segunda parte y cuando los 21 puntos que presentan hablan de que van a revisar los fideicomisos y lo que es las alianzas públicas-privadas, yo espero que lo hagan a corto plazo, a profundidad, con auditorías forenses, y que digan claramente quiénes tuvieron ese beneficio, quienes manipularon esa figura para utilización que no era la que el país y el gobierno esperaba. De manera que aquí, más allá de denunciar, también hay un seguimiento si existieron delitos, porque si no la impunidad sigue, y esto no es lo que el pueblo hondureño quiere. Yo creo que debemos marcar ejemplos más allá de señalar, y en base al marco legal y no en una persecución política, poner ante los tribunales a quienes realmente utilizaron esos recursos en forma equívoca, se prestaron a corrupción y demás. Yo creo que la ministra fue clara. Hay algunos temas que todavía a mí me quedan, quisiera tener más información. De principio creo que sí fueron claros en algunos de los aspectos. Me gustaría conocer a corto plazo cuál es la reformulación del presupuesto que se va a presentar, como lo menciona ahí en los 21 puntos, y el tema particular de la energía, que es un tema que la población hondureña estaba demandando conocer más, qué era lo que el Estado va a hacer sobre una problemática transversal que nos afecta individualmente, familiarmente, comercial, industrialmente, y que nos resta competitividad a nivel regional. Ya se dieron unos puntos en el sentido de que la ENE es un bien público, eso ya lo sabíamos, simplemente se estaba trasladando algunas operaciones al sector privado sin buenos resultados, sin buenos números. Y la revisión del contrato de la EH, un tema que se viene hablando desde el año pasado, hay que tener un poco cuidado con los aspectos legales y las consecuencias que este puede tener.
El tema de revisión de los contratos de generadores, hay más de 94 contratos. Honduras cambió su matriz energética y pasó mucho, un 64% a renovables, a solar, a todo lo que es eólica, pero el precio de la energía, en vez de ir bajando, se incrementó. Así que ese es un tema que yo espero que a corto plazo tengamos una propuesta. No esperemos un resultado rápido en el tema de energía. El tema de subsidiar y exonerar de pago a cierto lado de la población y pasarle esto a un sector, a otro sector comercial e industrial, se tiene que revisar, porque esto puede tener un regreso, es decir, usted puede ya no pagar energía, pero si le está pasando eso al que genera producción de alimentos, le va a trasladar el precio a los alimentos. Entonces ya no va a pagar energía, pero va a tener que pagar productos alimenticios un poco o servicios un poco más caros. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio. Entendemos la problemática, entendemos que subsanar un tema que trae años, porque yo siento que en los 12 años del Partido Nacionalista la política energética fue vacía, es decir, fue mucha bulla y pocas nueces, ¿verdad? Porque no hubieron resultados. Entonces, querer retomar esto no va a ser fácil. Yo daría un compás de espera a esos 21 puntos, esperemos ver una evaluación en 3 meses, cómo van avanzando y realmente que los sectores productivos, económicos y sociales aporten al gobierno en las soluciones. Que el gobierno tiene que tener un sacrificio, lo tiene que hacer y lo tiene que demostrar, pero igualmente los diferentes sectores, porque este barco no solo está con funcionarios del gobierno, está con todos los hondureños, y si se hunde, nos hundimos todos. Usted viene de la empresa privada, Pedro. Hágame su análisis de las cifras que dio Rixi. ¿Qué hizo el gobierno nacionalista esos 12 años? Mira, resumen, yo lo que más le impactó. Sí, te quiero comenzar con un comparativo. Si el gobierno fuera una casa de una familia de clase media, con un papá, una mamá y 3 hijos en la escuela, ahorita esa familia tendría que alquilar la casa y pasarse a un apartamento. Si tiene los hijos, más barato. Si tiene los hijos en una escuela bilingüe, pasarlos a una de español. Y si los tiene en una de español, pasarlos a una escuela pública. Si tiene un carro, vender el carro y comprar una moto o empezar a moverse en bus para poder empezar a pagar todas las deudas que nos dejaron del dinero que se robaron. Porque eso fue lo que pasó, Raúl. En este país lo que pasó fue que se robaron todo el dinero. 168,000 millones de lempiras como mínimo. Es el robo que hizo el gobierno nacionalista en poco más de una década a partir del golpe de Estado del año 2009. Y eso, Raúl, lo vamos a tener que pagar. Y es más, lo vamos a pagar, porque esa es una deuda que se adquirió como país y el país no puede dejar de pagar sus deudas. Claro, por el otro lado, tenemos que iniciar acciones para tratar de recuperar una buena parte de lo robado, pero eso ya es algo que le toca al sistema de justicia, pero principalmente a la CICI, que ya está en camino de venir a nuestro país y que nos va a ayudar a hacer justicia. ¿Qué es lo que ha pasado con el Presupuesto General de la República? Sencillo, el Presupuesto General de la República, en vez de ser una herramienta de desarrollo económico y social, se convirtió en una piñata, en la cual hacían un montón de instituciones para darle trabajo a un montón de activistas del Partido Nacional y a través de todas esas instituciones robaban dinero. No solo les bastaba con robar dinero a través de las instituciones, sino que también establecían fideicomisos para poder robar de manera más fácil, porque los fideicomisos se saltan los controles que tiene la ley de contratación del Estado y otro montón de llorar, dice Víctor, solo trabajo, más trabajo nos saca adelante. Sí, tiene razón, y eso fue lo que dijimos ayer. Ayer lo que dijimos fue, la situación es tal y tal, porque el pueblo hondureño tiene derecho a saber cómo está la situación, y después dijimos que el problema lo vamos a resolver. No, yo sí estoy de acuerdo que lo que se hizo era decir, bueno, así estamos. Exacto. Y te voy a decir una cosa, aquí no estamos llorando, aquí le estamos explicando al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño quiere saber cómo estamos recibiendo la cuestión. Aquí nadie está llorando, nadie está lamentándose, sabemos cómo arreglar el problema y vamos a arreglar el problema. Tengan la seguridad que vamos a arreglar el problema. Pero obviamente la gente tiene que saber qué fue lo que pasó. Esto es como que se te metan a robar la casa y las personas que están ahí no te digan que te llevaron el televisor, te llevaron el estéreo, te llevaron el sofá. Te tenés que dar cuenta de cómo está la situación. Pero llorando, nadie está llorando. José Luis. Bueno, mire, la verdad que hay interpretaciones de acuerdo de cada lado, ¿verdad? ¿Cuántos millones dijo?
168.000 millones. Ahora, mira, perdón, José Luis, con el tema de los fideicomisos, José Luis tiene razón. Los fideicomisos y las APP son figuras que son válidas y son buenas cuando son bien utilizadas. Esto es como que vayas a la ferretería a comprar un martillo. El martillo lo puedes usar para clavar un clavo y hacer una casa, o lo puedes usar para pegarle un martillazo en la cabeza a alguien. Entonces, el problema no es la herramienta, el problema es cómo se utilizó la herramienta. Y volviendo al tema del presupuesto, estos fideicomisos fueron mal utilizados porque fueron utilizados única y exclusivamente para saltarse los controles que establece la ley del manejo de los recursos públicos en el gobierno, para poder sacar esos recursos de forma más fácil y robarse ese dinero. Entonces, la situación de muchas instituciones es bastante crítica, porque no solo están sin dinero, sino que encima de eso están con un montón de personal que no se necesita y que no hay dinero para pagarle las prestaciones para poderlos mandar a su casa. Pero nuevamente el equipo del gobierno que ha seleccionado la presidenta Xiomara Castro está más que capacitado para poder resolver estos problemas, pero obviamente va a tomar tiempo. La solución de estos problemas no es de un día para otro. Este es un problema que se vino acumulando a lo largo de muchísimos años y ya sabemos qué vamos a hacer, pero no se va a resolver los problemas del país en el cortísimo plazo. Hay cosas que se van a resolver en el corto plazo, otras cosas en el mediano y otras cosas en el largo plazo. Mire, Raúl, yo le decía que la apreciación de cada una de las personas sobre lo acontecido ayer depende de dónde viene y de dónde está. Entonces, ahí vamos a tener diferentes discursos. Una gente va a decir que drama, que lloradera, que esto, que el otro, que eso ya lo sabíamos, que es un discurso político. Y otra gente va a decir, bueno, están profundizando en muchas cosas que ya sabíamos, ¿verdad? No, pero la mayoría de gente no sabía. No. Mucha gente no sabía los detalles como los presentaron ayer. No, los hondureños no había sabido. Usted sabe, él, pero el hondureño no sabe. Mire, Raúl, y hay una ventaja a favor del gobierno que a mí me parece interesante. Y es la realidad y hay que entenderla así. El gobierno saliente no tiene cómo defenderse, porque realmente el jefe de ese gobierno, pues ya sabemos dónde está. Entonces, esto lo descalifica cualquier presentación de defensa. Pero esto que no sea necesariamente la manera que vamos a ver el tema. Yo creo que esto hay que tomarlo ahora con la seriedad del caso. Ya escuchamos más profundización de qué fue lo que se encontró, escuchamos una parte de las soluciones y esperamos que esas soluciones se pongan en práctica. Y ojalá que el equipo de la presidenta, que siento yo que tiene capacidad con algunos de los miembros que ha tenido experiencia, unos nuevos, he encontrado mucha gente joven graduada con academia, que eso es interesante. Tal vez no tendrá la experiencia, pero ojalá que la agarre rápido, porque sí necesitamos tener un equipo que pueda responder a una inquietud de la mayoría de los hondureños, porque todos estamos en situaciones difíciles, todos los sectores, arriba, medio, bajo, todos estamos, y con una complicación que se destapó ayer también, como es la guerra Ucrania y Rusia, que va a tener unos impactos externos que de una u otra manera a corto plazo nos van a afectar en algunos indicadores de la economía. Solo el petróleo subió a 102.45 el día de ayer. Entonces, en ese aspecto vamos a tener una cadena de ese efecto y otras consecuencias. Tal vez tenemos algunas oportunidades, porque a veces cuando hay estas situaciones globales se presentan oportunidades y ojalá que las podamos visibilizar, pero sobre todo aprovechar. Yo siento que, y lo dije en los medios de comunicación y hoy en la mañana en la radio, esta es la primera parte. Esperemos que unos 3-4 meses que esos 21 puntos se hagan realidad y que podamos ver realmente ya un gabinete de gobierno económico integrado con acciones concretas y que vaya ganando credibilidad y no restando. Porque los hondureños somos muy expertos en eso. Y ahí sí creo que el sector privado, los sectores sociales, los sectores productivos tienen que aportar. Ahorita creo que el momento de crítica no es válido. Démosle un espacio al gobierno. Creo que ayer dieron el primer mensaje. Démosle un espacio al gobierno y tratemos de aportar. De aquí a 3-4 meses yo creo que es tiempo para que tengamos otra evaluación. Poneme 2 portadas que te mandé ahí, tanto de la prensa como del Heraldo. Aquí dice, no hay dinero, pero honraremos la deuda con decisión. 64.000 millones, 137.600, ningún... Bueno, el otro, el Heraldo, es que aquí Víctor Méndez me escribe algo y lo voy a leer. Es un desastre, pero saldremos adelante. Ellos no lo eligieron de detectives, que den un mensaje positivo. Eso es lo positivo, que es un desastre, pero saldremos adelante. Los demás es puro cuento.
se lo robaron, pero honrarán las deudas. Eso es positivo para la comunidad internacional. Es correcto. Mira, el tema aquí es que está jugando con varios factores al mismo tiempo, Raúl. Y nosotros como gobierno tenemos diferentes audiencias. Y cada audiencia requiere de un mensaje diferente. Por ejemplo, a la comunidad internacional y los mercados financieros internacionales poco les importa si se robaron o no se robaron el dinero. De hecho, estas organizaciones sabían que el dinero se lo estaban robando cuando se lo seguían prestando al gobierno. A ellos lo único que les interesa es que les digamos que les vamos a pagar. Y se los estamos diciendo, les vamos a pagar. Al pueblo, lo que le interesa es saber qué pasó con el dinero, porque constantemente lo preguntan. Cuando nosotros publicamos cosas en las redes sociales, Raúl, y eso lo puede ver cualquiera, véanse a ver mis redes sociales y vean los comentarios que pone la gente lo que pide es justicia. La gente lo que pide es que metamos a la cárcel a los ladrones, que traigamos la Sisi, que dónde está el dinero. Entonces, esa es una respuesta que le tenemos que dar al pueblo hondureño. Luego hay otras cuestiones que quieren saber, digamos, la clase media, hay otras cuestiones que quieren saber los empresarios, y cuando uno está en un programa tan visto como el tuyo, pues obviamente tenés que dar información para todos los diferentes segmentos. No te podés enfocar solo en el sector empresarial o solo en clase media o solo en el pueblo, sino que tenés que hablar para todos porque tu audiencia tiene personas de cada uno de estos sectores. Entonces, por eso es que al pueblo hondureño se le da el diagnóstico de cómo se encuentran las finanzas públicas, al pueblo hondureño se le explica lo que es la corrupción y luego a los públicos del sector empresarial, la comunidad financiera internacional, la clase media, se le explica que definitivamente a pesar de la situación, por supuesto que vamos a salir adelante. Si eso no está en duda y nunca lo ha estado en duda, y tengan la plena seguridad que tenemos los planes ya comenzando a implementarse para poder sacar el país adelante. Obviamente va a tomar tiempo, pero sin lugar a duda, en 4 años vamos a estar en una situación completamente diferente a la que estamos hoy en día recibiendo el país. Sí, no puede decirse, me dice el abogado Germán, no puede decirse que los fideicomisos se utilizaron para evadir la norma. El ministro debe tener claro que la figura existe, que la ley la permite y que en la presidencia del expresidente Zelaya se utilizó la figura del fideicomiso. El fideicomiso da transparencia y evita que los funcionarios públicos estén chantajeando a los inversionistas, quienes son los que arriesgan su dinero. Las APP y las fiduciarias se buscan para dar seguridad jurídica. Es lo que menos se obtiene porque funcionarios públicos y empresarios acostumbrados a dominar boicotean la figura y quieren robarse los proyectos. Bueno, él mismo da la respuesta al final. O sea, el problema no es la figura de fideicomiso, el problema no es la figura de la APP, el problema es la mala utilización. Y sí se mal utilizó. O sea, en la medida que vaya saliendo más información a la luz pública, todo el pueblo hondureño se va a dar cuenta que esos fideicomisos, muchos de ellos, no te puedo decir que todos, porque no los he revisado todos, no he revisado toda la información, pero sí hay fideicomisos que yo con toda seguridad y garantía te digo, se utilizaron solo para robarse el dinero. ¿Es mala la figura del fideicomiso? No. ¿Fue mal utilizada? Sí. ¿Para qué lo utilizaron? Para robarse el dinero. Y eso está comprobado. Y le vamos a dar toda la información a la Sisi, al Ministerio Público, también al Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque andan pidiendo información y ahí pues, van a haber consecuencias para todas las personas que metieron las manos donde no las debieron haber metido a tocar el dinero sagrado del pueblo. Dice el abogado Carlos Padilla, comencemos a castigar lo que debe ser castigado. Ya basta de arreglos y negociaciones políticas para ver y dejar pasar cosas como esta. Solamente vamos como ejemplo a Costa Rica. ¿Cuántos expresidentes, alcaldes, diputados y ministros procesados por actos de corrupción? Ya basta. Ese es otro tema importante, ¿no? El mensaje que estamos mandando. El mensaje que estamos mandando es que no vamos a tolerar la corrupción y que no vamos a tolerar que se use la institucionalidad para favorecer el narcotráfico. El mensaje está claro y ese mensaje no es solo para las personas que van saliendo, es para nosotros que vamos entrando también, porque al final de cuentas, si alguno de nosotros del equipo de la presidenta Xiomara Castro se le encuentra con alguna cuestión indebida, también va a recibir un castigo. Las personas que andan pensando que porque están cerca del poder van a poder hacer lo que quieran, están muy equivocados. Estas personas probablemente no conozcan bien a la presidenta, no sepan los arreglos que hay con el gobierno de Estados Unidos y con otra gente, pero hay mucha gente que si está pensando que porque está cerca del gobierno o porque está en el gobierno va a poder hacer actos de corrupción o va a poder favorecer actos relacionados con el narcotráfico, están bien equivocados y se van a llevar un buen susto cuando los descubramos. Ahora, Raúl, yo lo que sí siento que es importante y creo que Pedro sabe perfectamente eso y en el pasado hemos compartido algunas actividades profesionales,
y es que distribuyamos bien el tiempo de la capacidad del gabinete y del gobierno. Es decir, yo estoy claro que hay que identificar los actos de corrupción, que hay que ponerlo donde corresponde, que la CICI puede venir a complementar, y yo sobre la CICI tengo una opinión personal que para mí, y lo discutía con algunos miembros de la comunidad internacional ayer, es que tiene que venir a fortalecer la capacidad de los operadores de justicia y de investigación, pero no a hacer justicia, porque entonces ahí sí entramos en un tema que a mí me parece peligroso. Pero volviendo a mi posición, es decir, una cosa es identificar, no permitir mayor impunidad, que se encarguen los órganos del Estado, pero el gobierno se tiene que dedicar a trabajar para echar a trabajar la máquina como corresponde, porque si no, no vamos a tener el impacto que los hondureños quieren. Mire, la gente que está pasando hambre no tiene para mañana, es decir, no le podemos decir, mire, denos tiempo, tenga paciencia. Esa gente necesita realmente acciones concretas a corto plazo. Así que yo espero que el gabinete pues emprenda esos 21 puntos en una forma más rápida, más eficiente, con la prioridad del caso, de manera que los pueda ir ajustando y que a corto plazo presente otros puntos que a mi criterio de repente ya están haciendo, pero no eran prioritario enunciarlos. Entonces, démosle esa oportunidad. Y quisiera que el sector privado, de donde venimos tanto Pedro como su servidor, apostemos a apoyar, a crear ideas, a acompañar propósitos, de manera que todos puedan aportar y que seamos críticos constructivos en lo que corresponde, en una forma objetiva, en una forma profesional, de manera que nadie se sienta mal ni aludido, porque esta es la situación. La sociedad hondureña y el grupo económico que está detrás del grupo político y social es pequeño. Aquí todos nos conocemos, pero a veces nos limitamos por ese grado que es pequeño y porque tenemos amistades y familia. Aquí debe prevalecer realmente la objetividad. Pero este tema, no, mira, descubrir esto, pero este es primo de aquel y aquel es amigo mío y no podemos porque esta es una cadena. Ese tipo de cosas tiene que desaparecer si realmente los queremos darle el respaldo. El último informe del Banco Mundial que leí decía un tema muy interesante sobre la política fiscal y la confianza y la credibilidad que tiene que tener el gobierno. Es decir, no vamos a tener una política fiscal y de administración si el gobierno no se gana la confianza y la credibilidad de los diferentes sectores. Y esto es haciendo las formas transparentes, objetivas, sin mediar familias, amistades y demás. Y la cosa tiene que ser así. El abogado Nelson Zavala, ese informe presentado por el gobierno actual decepciona. Yo me enfocaría en buscar soluciones. Ya el país tiene órganos de investigación para que evalúen el actuar de sus funcionarios, pero decir hoy, no tengo plata para pagar planillas, cuando el Estado sigue recaudando impuestos, es lastimoso. A mí me enseñaron a ocuparme de los problemas y resolver, no preocuparme. No, si es que preocupados no estamos, Raúl. Estamos ocupados solucionando los problemas. O sea, lo que pasa es que esto es como cuando vas al médico, llegas donde el médico y antes de darte la medicina, el médico te da el diagnóstico. Ayer lo que se hizo fue una presentación de la situación actual junto con las soluciones que vamos a empezar a implementar. La cuestión es bien sencilla, no hay dinero, es cierto, no hay dinero. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente vamos a buscar los recursos que ya los tenemos casi conseguidos. Yo creo que la gente ha malinterpretado lo que se hizo el día de ayer por ese par de comentarios que te veo ahí en tu celular. Pero el tema es, repito nuevamente, esto es como cuando vas al médico. El médico te tiene que decir un diagnóstico, qué es lo que tenés y después te da la medicina. Eso hicimos ayer, hicimos el diagnóstico y pusimos las primeras medicinas para poder resolver el problema. Yo estoy de acuerdo con lo que se hizo. Claro, es que es necesario, Raúl. Para empezar te voy a decir una cosa, el pueblo hondureño lo estaba pidiendo. El pueblo hondureño quería saber exactamente cómo están las cuestiones y si bien es cierto, había mucha información disponible, el nivel de detalle con el que se presentó ayer, no había habido una presentación con ese montón de información en el país. Ahora, estoy de acuerdo, nosotros no vamos a pasar tampoco con ese diagnóstico los 4 años, el diagnóstico fue ayer se dio el diagnóstico, murió el diagnóstico y ahora trabajar en la solución que estamos trabajando desde antes de las elecciones, porque ¿qué fue lo que pasó? Mientras estábamos en campaña se hizo un plan de gobierno para poder venir a resolver los problemas. Cuando ganamos las elecciones tuvimos una comisión de transición que entró mucho más en detalle del plan de gobierno para poder resolver los problemas. Y desde el día 1 estamos trabajando en resolver los problemas. Entonces no es que estamos solo estacionados ahí con un diagnóstico, nada que ver. Si aquí todos estamos trabajando para resolver el problema, cada quien en su área, porque eso que dice José Luis es importante. Mi trabajo es en el Ministerio de Desarrollo Económico.
Hay una persona encargada del tema anticorrupción, que es el doctor Edmundo Orellana. Él es el que va a coordinar todo eso. No es que todos los ministros vamos a andar ahí viendo a ver cómo combatimos la corrupción. Ese no es nuestro trabajo. El trabajo ese es del doctor Edmundo Orellana con su equipo, con la Fiscalía, con la CICI, etcétera, etcétera, con el CNA, porque el Consejo Nacional Anticorrupción también nos está ayudando. Después, el ministro de Salud, su trabajo va a ser, obviamente, le va a pasar la información de todos los actos de corrupción que encontró en el ministerio a los encargados, pero él se va a encargar de resolver el problema de salud. El ministro de Medio Ambiente se va a encargar de resolver los problemas de su ministerio, y así cada uno va a estar enfocado en su área. En el área económica específicamente, ¿qué necesitamos? Son varias cosas. El principal problema por el cual la inversión estaba huyendo del país, porque la inversión estaba huyendo del país, la inversión extranjera directa pasó de 1.500 millones de dólares en el 2014 a 498 millones de dólares en el 2019. ¿Y de esos son reinversión? Más del 80%. Pero el punto es que tenías 1.400, 1.500 millones de dólares y cayó 66% a 498 millones en el 2019, antes de la pandemia y antes de los huracanes. ¿Razones para que pasara esto? Varias. Primero, la falta de Estado de Derecho. La destrucción del Estado de Derecho es la principal porque no te da seguridad jurídica. Segundo, la corrupción. Tercero, los nexos con el narcotráfico. Y cuarto, la estructura fiscal, que era una estructura fiscal que estaba ahogando lo que era el desarrollo económico del país. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esos elementos? Bueno, primero, la corrupción. Ya estamos mandando los mensajes claros que no se va a tolerar, que se va a combatir y que se va a prevenir. Ya se mandó a pedir la CICI con Naciones Unidas. Ya la representante de Naciones Unidas nos ha dicho que prácticamente tiene los fondos conseguidos, o sea que rápido vamos a arrancar con eso. Tenemos convenios, varias instituciones ya con el Consejo Nacional Anticorrupción que nos van a llegar a hacer las auditorías y la implementación de controles para que nosotros nos podamos dedicar a lo que nosotros nos tenemos que dedicar, y eso entonces nos va a servir para combatir y prevenir la corrupción. El otro elemento, nexos con el narcotráfico. Ya tenés al expresidente preso, a punto de ser enviado a Estados Unidos en los próximos 90 a 120 días, y con eso estás mandando el mensaje también que se está eliminando los nexos con el narcotráfico desde el gobierno de la República. Y estás eliminando 2 de las 4 razones principales por las cuales no venía la inversión. Estado de Derecho. Ya se está fortaleciendo el Estado de Derecho con solo el hecho de empezar a poner personas que quieren trabajar por el bien del país y no para poder enriquecerse. Y se van a hacer algunos cambios de leyes para asegurarnos que se respete la institucionalidad y que se hagan las cosas bien en base a derecho, para que eso le dé la seguridad, la tranquilidad y la seguridad jurídica a todos los empresarios que quieren venir a invertir capital a nuestro país, ya sean nacionales o extranjeros. Y el último tema, con la parte fiscal, pues eso obviamente está en revisión. Estamos viendo, no hay espacio ahorita para bajar impuestos, que eso sería lo ideal para estimular la economía, pero no hay espacio. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, vamos a ver qué otros incentivos vamos a implementar para poder estimular la inversión. Ahorita, en este momento, Raúl, y probablemente hoy lo tengamos listo, estamos trabajando en un nuevo decreto para incentivar a los micros y a los pequeños emprendedores. Y luego vamos a hacer un paquete para los medianos y los grandes. Con eso entonces vamos a estar comenzando a convertirnos en un destino para la inversión, y poco a poco van a venir los capitales que tanto necesitamos para generar las fuentes de empleo. Ahora, Pedro, yo sí quisiera que usted nos pudiera ampliar, porque usted fue el que anunció públicamente, que ayer no lo escuché, que va a haber una reducción del 12% del gasto en cada una de las secretarías. Ayer no lo escuché y yo quería escucharlo porque era una confirmación oficial de la temática. A mí me parece interesante y creo que es un sacrificio que es válido, y reconocer al gobierno que proceda de esa manera. Ojalá que esa reducción vaya para algunos rubros que no son estratégicos para la función específica que tiene cada secretaría, porque usted no le puede reducir un 12% a temas vitales de medicina, de salud, claro, ¿me explico? O de educación, que en el tema de educación yo quiero que se pueda reformular el presupuesto en temas de lo que es la innovación digital en la educación, que va más allá de lo que es infraestructura de nuevas escuelas y demás. Entonces, ayer no escuché eso, no sé si es que van a ampliar un poco más en qué consiste cuando presenten la reformulación del presupuesto, donde se tiene que ver reducción sustantiva del gasto y meternos a una infraestructura productiva, una infraestructura social con algunas prioridades que realmente tenga impacto en los diferentes sectores. Usted mencionaba un tema muy interesante que son los pymes, y creo que es el campo que le corresponde a su secretaría. Pero, es decir, queriendo retomar algunas propuestas de decreto mandadas al Congreso, el tema de ese borrador de los impuestos a los servicios financieros, que usted y yo lo conocemos bien porque en eso trabajamos juntos, es un tema que preocupa. Me explico, porque usted quiere inclusión financiera,
perfecto, pero no le puede poner cargas tributarias, porque entonces ahí hay una contradicción en el momento. Creo que es un tema, una idea que no sé dónde surgió, pero que tiene algunas complicaciones. En primer lugar, porque no hay impuestos para los servicios financieros. Y ahí hay que distinguir si es a lo que carga o cobra la institución o es al valor total. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque tiene que haber un equilibrio y una lógica. Queremos incentivar las pymes, queremos apoyarlas, queremos darle capital de semilla, queremos darle garantía, queremos darle mercado, queremos juntarlo para que generen volumen y este volumen tenga tendencia a exportación a mercados más grandes. A mí me parece genial. Es decir, yo soy a favor de las pymes, trabajé en el pasado en eso y me parece que hay que hacer. Pero hay que crearle todas las condiciones integrales para que realmente tenga un efecto. Pero yo no le puedo dar por acá y quitarle por allá, porque entonces ahí vamos a tener un nudo que no vamos a poder resolver. Entonces, los mensajes tienen que ser más claros en ese sentido y más propositivos, ¿verdad? Y yo creo que es un momento de adaptación del gabinete económico. Son personas que se conocen, son personas que cada quien tiene su función en su institución, pero que van a tener que juntarse para mandar mensajes bien claros, bien integrales, bien contundentes, para que los diferentes operadores económicos nacionales e internacionales lo entiendan. Porque el tema de inversión depende de eso. Es decir, cualquier inversionista nacional que quiera mantener su inversión o meter más, o cualquier extranjero, tiene que tener esa claridad. Y hay otro tema que a mí me gusta y que Raúl conoce, es el tema de la seguridad social. Es un costo permanente que tienen las empresas. Usted lo sabe perfectamente. Usted paga una cuota del seguro social, pero tiene que tener una póliza de seguro de gastos médicos. Tiene que aportar a un fondo de pensiones privado, porque lo que paga aquí no ajusta. Y no hay mejor cosa que invertir en el activo fundamental, que es la persona. Y la persona tiene que tener condiciones de que tiene una atención de salud digna, eficiente, y que va a tener a mediano plazo una jubilación. Eso mentalmente tiene que ver con productividad. Y Honduras es uno de los países que tiene un bajo índice de productividad, porque no se le han dado las condiciones correspondientes. Entonces, aquí hay varias líneas que a mi criterio tenemos que integrar para que realmente tengamos efecto. Y la persona es el objetivo fundamental. Totalmente de acuerdo. Mira, solo está, don Pedro, ministro, que se exprese por una autoridad, dice el abogado Nelson Zavala, que se exprese por una autoridad de la categoría de don Pedro Barquero, administrativa, que los fideicomisos se usaron para robar recursos sin que eso esté determinado por una autoridad competente, es lastimoso, y amenazar, alístense, que todo lo va a saber la CICI. Es muestra que la inseguridad jurídica será parte del día a día. Mi deseo es que el gobierno nacional lo haga de la mejor forma. No podemos desearle el mal, pues nos afecta a todos. Nuestros mejores deseos, y si nuestras competencias pueden aportar, cuenten con nuestra comparecencia. Una persona con mucha experiencia me enseñó que lo más barato de hacer las cosas mal es que nos tocará hacerlas dos veces. Un abrazo fraterno a sus distinguidos invitados. Pero ¿por qué va a haber inseguridad jurídica al hacer justicia en el país? ¿Por qué va a haber inseguridad jurídica de llevar a la gente que se robó el dinero público a la CICI, a los tribunales, a que rindan cuentas? No veo yo por qué va a haber inseguridad jurídica en eso. A mí lo que me da pesar es que más bien hayan personas que piensen de esa manera, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar todo el sucio debajo de la alfombra y vamos a seguir con la impunidad que ha reinado en el país? Estaríamos mandando un pésimo mensaje. Si nosotros no nos aseguramos como país, y ahí no me refiero solo al gobierno, como país, de que paguen las consecuencias las personas que dilapidaron los recursos públicos en el pasado reciente, lo que va a pasar es que la historia se va a repetir. Porque entonces otras personas van a decir, hey, aquellos robaron y no les pasó nada, yo voy a llegar a robar también. Y el país nunca se va a desarrollar. Es una tristeza que se quiere usar como excusa la seguridad jurídica para tratar de meter a la gente en un manto de impunidad. Y eso no lo vamos a permitir porque no es correcto. Dicho eso, regresando a los dos comentarios de José Luis, el primer decreto está detenido porque va a ser sujeto de un mayor análisis. Y tal como se había prometido en tiempos de campaña, este es un gobierno que va a ser de reconciliación, de diálogo y de consensos. Entonces nos vamos a sentar con todos los diferentes actores involucrados para poder escuchar los diferentes puntos de vista y tomar mejores decisiones. Y esa es la manera en que se van a manejar los temas, no solo los temas económicos, sino que todos los temas del país. Y con lo segundo que decías de la seguridad social, totalmente de acuerdo. En Honduras necesitamos una verdadera
verdadera reforma de la seguridad social que le responda a los trabajadores, porque no la hemos tenido. La ley marco de protección social en realidad no cambió nada, simple y sencillamente seguimos con lo mismo. Hay que revisarla, Totalmente. hay que reformularla. Entonces hay que hacer cambios, pero cambios fuertes para poder realmente responderle a la población y a los trabajadores sobre las necesidades de la seguridad social y el tema de las pensiones. Cuando se pasó la ley marco de protección social, de esa se desprendían 4 leyes, para la cual daban un plazo, si mal no recuerdo, de 18 meses para poderlas hacer. El artículo 58. Correcto, que era la ley general de salud, la ley del seguro social, la ley de las AFPs y la ley de los accidentes de riesgo profesional. Correcto. Entonces, accidentes de tránsito, perdón. Ninguna de esas 4 leyes. Ya hay 2 que están listas, que han avanzado, pero nunca se terminaron. Ninguna se terminó, aparte ninguna de eso, pasó Pedro, por el Congreso. Pedro, esa ley hay que reformarla porque hay una mezcla. Una cosa es protección social, que la paga el Estado, y otra es seguridad social, que es un régimen de aporte particular. Entonces, ahí mezclaron 2 temas que a mi parecer, y se lo dije al consultor argentino, no procede. La ley de protección social tiene que ver con los programas que tiene el gobierno, que es CEDIS el que lo maneja. Y el programa y el plan de seguridad social es los que están aportando, el régimen contributivo de patrono y trabajador, aportando para la salud y aportando para su jubilación. Entonces, son 2 cosas separadas que las mezclaron porque querían sacar dinero de uno para el otro. Recordemos que esa fue la intención y eso estancó toda esta problemática. Yo escuchaba al doctor Mateus hablando que va a hacer estos hospitales, que va a hacer acá. Yo le diría al doctor Mateus, que gozo de la amistad de él, hemos trabajado juntos, que primero tiene que trabajar en una ley del Sistema Nacional de Salud, donde se quede claro cuáles son los servicios del Ministerio de Salud, del Seguro Social, y construir una red a nivel nacional de atención médica, contando con la oferta privada, como lo ha hecho todo el mundo, pero donde universalice usted la salud. Pero el tema no solo es construir hospitales, es cómo usted le da y a quién, cómo y cuánto a cada individuo salud. Claro. Recordando la demanda. Los que podemos aportar más, lo hacemos. Yo quiero sentir que mi aporte a los impuestos que yo pago tienen un beneficio. Claro. Y que estoy ayudando a ese. Y antes de la construcción de hospitales, José Luis, lo que tenemos que es definir el modelo. ¿Qué modelo vamos a utilizar? En el mundo hay un montón de modelos que podemos usar como ejemplo o como guía para diseñar nuestro propio modelo acá. O sea, ¿qué modelo queremos? El modelo canadiense, el modelo tico, el modelo uruguayo. Dominicano, que es muy bueno. El modelo dominicano, que también es muy bueno. O sea, hay muchos buenos ejemplos en el mundo que podemos aprender de ellos para poder adaptarlos y tropicalizarlos, como dicen, e implementarlos en nuestro país. Y una vez que se define el modelo, entonces comenzar a ver cuáles son las necesidades para poder hacer exitoso ese modelo y ver entonces qué instituciones vamos a necesitar, bajo qué condiciones, cuáles van a ser los aportes del gobierno, de los trabajadores, de los patronos, cuánta infraestructura vas a necesitar. Y antes de pensar, creo yo, aunque yo no soy experto en salud, pero antes de pensar en nuevos hospitales, yo creo que lo primero es reparar lo que tenemos, porque los hospitales que tenemos están semidestruidos. O sea, tú ves la infraestructura de los hospitales, los techos cayéndose, goteras cuando llueve, o sea, es un desastre. Ahora, hay que hacer todo a la vez. Contrario a centros penitenciarios bien bonitos, enormes. Fíjese que están mejor los presos que los enfermos, ¿verdad? Sí. Igualmente las escuelas. Usted pasa y encuentra escuelas cayéndose y una posta de policía de 3 edificios enorme, bien bonito, las escuelas cayéndose, los hospitales, porque la prioridad anterior del gobierno fue esa, me explico. Esa es parte, mira, esa es parte de la reformulación del presupuesto general de la República, que nos tenemos que asegurar que los pocos recursos que tenemos vayan a donde realmente lo necesita la población para poder desarrollarse. Recordemos que el objetivo del gobierno es, en resumen, la calidad de vida de las personas, generar las condiciones para que las personas puedan desarrollar su propio potencial. Para eso entonces se les tiene que dar salud, educación y las condiciones mínimas básicas para que ellos puedan entonces estudiar, superarse, encontrar un trabajo. Entonces, una vez que se comience a reformular el presupuesto general de la República, ahí vas a ver un cambio en las prioridades. O sea, las prioridades tienen que ser educación, salud, el respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y todo eso. Ahora, para poderle hacer frente a los gastos sociales, se tiene que tener una economía fuerte, robusta, creciendo, para que se vayan generando empleos y que se tenga la suficiente recaudación tributaria para hacerle frente a los temas sociales. El hecho de quererse enfocar en temas sociales no quiere decir un descuido de la economía. Todo lo contrario, quiere decir que la economía es prioridad número 1 para poder tener los recursos que necesitas para desarrollar los programas sociales que se quieren implementar desde el gobierno de la República. Aquí el gerente del ENEM está escribiendo, es Jesús Mejía. Raúl, buenos días. Me pregunto cómo piensan luchar contra la corrupción y la impunidad si han puesto un Congreso ilegal a la fuerza.
Han nombrado ministros en el debido permiso de un Congreso legalmente establecido. Ya se le olvidó a Pedro el carretillazo y la distribución del dinero. Y para ponerle una cereza al pastel hacen un pacto de impunidad para su administración a través del legislativo. Del ENE que ojalá la auditen, ya que es inaceptable cómo la dejaron caer, solo burradas, dijeron, hablando de energía solar sin saber que es energía variable y que no hay suficientes fuentes de generación firme que puedan dar los servicios complementarios para que ésta sea estable en el SIN, dice Jesús Mejía, el gerente del ENE. No tengo ningún comentario. Mira, el tema del presupuesto general de la República... ¿Por qué me queda viendo así? ¿Por qué me queda viendo así? Porque yo sabía que Pedro le iba a decir eso. Es decir, él sabe que Jesús lo quiere provocar. Exacto. ¿Me explico? Entonces, yo no voy a yo caer en conozco eso, a Pedro, yo conozco a Pedro, nos conocemos bien, y yo sabía que Pedro no le iba a contestar, como yo tampoco le voy a opinar. Pero si yo no le leo a Jesús, Raúl, ¿qué No, papá? está bueno que lo leas, pero no perdamos tiempo con esas cosas. Mira, hay cosas más importantes que platicar. Y también... Él puede denunciar lo que quiera. Así es. Él fue autoridad. Te voy a decir, fue gerente del ENE. Yo estoy claro, mira, y a mí me encanta la libertad de expresión y yo no tengo ningún problema con las críticas. O sea, yo estoy abierto a recibir críticas. Y te digo la verdad, a mí me gusta eso tuyo. Yo ayer lo hablé con el expresidente Zelaya, tu forma de ser me parece bien. A mí me parece bien. No, te agradezco. Sí. Entonces, mira, pero el tema es que... ¿Y de mí le dijo algo? No, es que Tengo que preguntarme. Pero mira, que lo quiere mucho, el tema es el siguiente. O sea, yo prefiero aprovechar este valioso tiempo con tu gran audiencia en los temas importantes del país. Entonces, volviendo al tema del presupuesto general de la República. El presupuesto se tiene que convertir en una verdadera herramienta para desarrollo económico y social de Honduras. Entonces, que eso no ha estado sucediendo en los últimos años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mira, hay que sembrar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La educación es importante, pero vos empezás a sembrar hoy en educación y hasta dentro de algunos años vas a empezar a cosechar eso. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en el país? Que como no hemos educado a nuestra gente en el pasado, hoy entonces son destino de inversiones que no están al nivel de lo que nos gustaría tener. ¿Qué es lo que pasa en otras partes del mundo? En otras partes del mundo donde tienen poblaciones con mayor nivel de educación, te reciben inversiones de empresas que llegan a desarrollar software, de empresas que empiezan a desarrollar, que son empresas que invierten capitales más grandes y que pagan mejores sueldos. Pero como aquí no tenemos suficientes ingenieros en programación, entonces lo que nos viene es, de acuerdo a lo que tenemos, mano de obra. Y eso entonces lo que hace es que tengamos un montón de empresas que lo que vienen a buscar es mano de obra barata para hacer actividades físicas repetitivas. Entonces, gracias a Dios que vienen, porque si no, pues no tuviéramos nada. Pero tenemos que cambiar eso. ¿Cómo se cambia eso? Con la educación. Tenemos que empezar a tener más carreras técnicas y más personas graduadas de esas carreras técnicas. Tenemos que tener más universitarios también para poder empezar a ser destino de otras inversiones. Yo la vez pasada, Raúl, estando aquí en el programa, te comentaba lo que había pasado en Costa Rica hace alrededor de unos 25 años. Llegó una empresa que se llama Intel a hacer una inversión de $1.000 millones en Costa Rica. $1.000 millones hace 25 años. Que lo llevó el presidente Figueres, el Correcto. que quiere reelegirse. Correcto. Pero el tema es, José Luis y Raúl, que $1.000 millones en aquel tiempo era un montón de plata. O sea, pocas veces en el mundo se escuchaban inversiones de $1.000 millones. Ya hoy escuchás en el mundo inversiones de $10.000 millones, $20.000 millones. Pero en aquel momento era un boom a nivel mundial una inversión de $1.000 millones. ¿Por qué llegaron a invertir Intel $1.000 millones a Costa Rica para hacer chips? Pues porque habían suficientes ingenieros en computación, programadores, ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica para poder tener la mano de obra que se necesitaba para eso. Y en Honduras, ¿qué estábamos haciendo? Pues actividades físicas repetitivas. Bajando 25 bananos, años después, bajando bananos y costurando camisetas. 25 años después, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no educamos a nuestra gente y hemos perdido una enorme cantidad de décadas en eso. Entonces, hay que sembrar en la educación. La salud es importante también. Vos no podés tener una población en su máximo nivel de producción si no le da salud. Y ahí entra el tema también no solo de la salud, de que tenerle la aspirina cuando llegue al hospital, es la prevención. Eso es lo más importante. Educar a la gente en lo que es la nutrición y la prevención para poder tener una población más sana y que de ese modo sea más productiva. El otro tema, el cuidado del medio ambiente. Ese es un problema serio a nivel mundial y se ha descuidado. Nuestro país está totalmente deforestado. Cuando andábamos en campaña y anduvimos recorriendo 16 de los 18 departamentos, nos dábamos cuenta de cómo están depelados los cerros y los bosques de nuestro país.
Eso no solo hay que hacerlo por cuidar el medio ambiente y para cuidar las futuras generaciones, sino porque también es negocio. La mayor parte del turismo que recibe Costa Rica es precisamente por el ecoturismo, porque la gente llega, porque Costa Rica tiene la fama de que cuida sus bosques, de que tiene muchos árboles, de que tiene buenos ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es buen negocio cuidar el medio ambiente y eso también lo tenemos que hacer. Pedro, pero luego está el tema específico ya de las inversiones. Ahorita hay una gran oportunidad. Ahí iba a tocar yo eso. Ahorita hay una gran oportunidad. Estados Unidos, a raíz de la pandemia, se dio cuenta que no puede estar dependiendo tanto de China. La mayoría de las importaciones de Estados Unidos, de productos intermedios y productos terminados, vienen de China. Cuando la pandemia, China cerró, literalmente se cerró China, se cerraron todas las fábricas, se cerraron las fronteras y Estados Unidos se quedó desabastecido. Eso, sumado a los problemas geopolíticos, lleva a Estados Unidos a tomar la decisión de aminorar la dependencia de China y de comenzar a abastecerse de otras partes del mundo. Eso se llama nearshoring. Ese nearshoring es la oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar. Si nosotros traemos esas inversiones a nuestro país, vamos a poder generar mucho empleo. ¿Y qué quiere esta gente? Sencillo, seguridad jurídica y condiciones tributarias fiscales adecuadas para poder hacer rentable su operación. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Empleo para nuestros conciudadanos. Ahí hay un match perfecto. Ya estamos hablando con las autoridades de Estados Unidos para que nos ayuden a traer parte de esas inversiones a nuestro país y ellos están anuentes a ayudarnos porque es del interés de ellos que nosotros podamos desarrollar ahora, la Pedro, economía. Solo aquí, bueno, Emilio Hasbun les pregunta, buenos días Raúl, pregúntele a don Pedro Barquero cuáles son las medidas inmediatas que van a implementar con la ENE y si van a renegociar los contratos leoninos con los generadores de energía. Sí se van a renegociar. Mira, ayer se platicó un poco de eso. La ENE lo que necesita es que reduzcas las pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas se reducen invirtiendo en distribución y transmisión. Las pérdidas no técnicas es robo de energía. Ahí lo que se va a empezar a hacer es cortarle la energía al que no paga. Principalmente esos grandes consumidores que tienen muchísimo tiempo de estarle robando la energía al ENE y no pagando. No solo se les va a cortar, sino que se les va a cobrar también lo que se debe. Ahí entonces se comienza a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. El otro tema también es el tema de refinanciar la deuda del ENE. La ENE tiene deuda de más de 70.000 millones de lempiras y parte de esa deuda está con tasas muy altas en plazos muy cortos. Entonces hay que refinanciar esa deuda. Y el tema de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, eso te va a ayudar también a ir saneando las finanzas del ENE porque hoy por hoy está perdiendo a ritmo de 8.500 millones de lempiras anuales. Por eso tiene una pérdida acumulada de más de 75.000 millones de lempiras. Entonces, al reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, reducís el sangrado y comenzás a sanear las finanzas. El refinanciamiento también te ayuda a sanear las finanzas. Ahora la tarifa. Reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, Raúl, no te modifica la tarifa, porque la tarifa tiene un candado que es que no le podés pasar más allá del 15% de las pérdidas técnicas y no técnicas. Entonces, como las pérdidas técnicas y no técnicas ahorita, según los expertos, están arriba de 30 y pico %, al ir bajando de 30 y pico a 15, a pesar de que vas a sanear las finanzas del ENE, no te va a dar una mejor tarifa porque la tarifa no contempla eso queda en las pérdidas del ENE. Entonces, la única manera de mejorar las tarifas es renegociando esos contratos con los generadores para bajar el costo promedio de compra de energía y trasladárselo entonces al consumidor final, sea una casa, sea una persona o sea una empresa. En resumen y entre muchos otros detalles, pero digamos que esto es lo principal para poder comenzar a resolver el problema del ENE. No hay presupuesto para pagar salarios en marzo y abril. Ahora, Pedro, yo lo que sí quiero que tengamos una claridad en el tema de la energía y su precio, ¿verdad? Tenemos que tener a corto plazo una solución que realmente nos genere. En el tema de inversión yo le quiero hacer una consulta puntual, porque es una preocupación que he tenido, porque se han acercado algunos inversionistas, porque yo los conozco y dicen, mira, invertir en Honduras es muy complicado a pesar que tiene condiciones, ¿verdad? El tema, se va a crear una institucionalidad seria, fuerte, independiente, que maneje una política de atracción de inversión, porque actualmente usted tiene un consejo de inversiones donde están inversionistas hondureños en esa mesa, y entonces dice, bueno, que viene una inversión de tal producto, pero es que, hombre, mi primo tiene una fábrica de eso, si permito que se venga, voy a joder al primo, dice. Entonces, no, mire, aquí no se puede. Entonces, vamos a tener un CINDE como Costa Rica, vamos a tener un ProChile como Chile, técnicamente trabajando. Mire, hay una historia que a mí me parece interesante. El expresidente Hernández fue a Italia y le montaron una reunión con 40 empresarios italianos de primer nivel. El líder de esto se gastó casi 300.000 euros en una reunión.
Le digo, señor, mire, queremos ir a Honduras. Le hicieron una presentación de 4 filminas y entonces él les dijo, llámenme a este teléfono y ahí yo le puedo responder. Los italianos se reunieron y dijeron, bueno, mandemos una lista de lo que queremos y todo lo demás. Pasaron 6 años y nunca le contestaron. Qué barbaridad. Entonces, uno le pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo amigos inversionistas de Belga y Suiza que querían poner una producción de chocolates aquí en Honduras. ¿Por qué? Porque el cacao de Honduras es uno de los mejores. Sí. Y dice, quiero producir chocolate y aquí tienen vacas, aquí hay leche, vamos a hacer una mezcla. Claro. Queremos un mercado centroamericano, pero cuando vienen acá dicen, bueno, pero con este costo de energía yo no puedo venir. La infraestructura ha mejorado, pero no es suficiente y es costosa, que hay que revisar un poco los costos portuarios y demás para poder ser competitivo. La mano de obra hay, pero no es la calidad que nosotros queremos. Entonces se fueron para otro país, porque ellos dicen, ¿para qué voy a estar exportando yo desde Bélgica? Si tengo un mercado de 45 en toda Centroamérica, me ubico en uno de los países, produzco y cuáles son las ventajas. La única ventaja que encontraban en Honduras es el buen cacao. Pero de ahí, nada. Entonces están importando de otro país de Centroamérica el cacao hondureño. Entonces perdimos una oportunidad. Por eso le digo, el Estado tiene que consolidar una política clara de atracción de inversión totalmente independiente. Totalmente objetiva y profesional. Usted se sonríe porque sabe de quién le estoy hablando. Entonces, y eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Me explico? De acuerdo, totalmente yo estudié de acuerdo. en Chile, yo estudié en Costa Rica y cuando uno mira esos escenarios y entiende por qué llegan los inversionistas a Costa Rica, porque no hay corrupción, porque eso es corrupción. Así es. No nos engañemos. ¿verdad? Así es. Entonces yo no puedo poner a 3 allá arriba que son empresarios a manejar la política de inversión. Tengo que manejar gente independiente, proba que realmente haga un diagnóstico de cómo superar obstáculos de condiciones de inversión y se dedique a mercadear. Se vaya a Nueva York, se vaya a Londres, se vaya a Madrid y se presente. Dice, aquí está Honduras abierta, Honduras más para turismo, Honduras más para comercio, pero de alguna manera. Pero si siguen con ese esquema, el núcleo económico y social de Honduras va a seguir circulando alrededor de los mismos. Totalmente y eso no nos va a generar. Totalmente de acuerdo, José Luis. Solo permítanme, tengo que hacer una pausa. Dale. Y luego esto es para Pedro, mi apreciación es que el que deba ser juzgado, adelante. Y si hay condena, deberá ser cumplida. Nadie puede ir en contra de eso. Mi apreciación es que un funcionario no puede ir emitiendo opiniones y condenando las figuras. El decir quién es o no culpable es atribución de una autoridad judicial o administrativa. Esa actitud debemos mejorar. Y aquí me dice otro empresario de San Pedro Sula, es lo que ha dicho Pedro está muy bien. Aunque eso fue el discurso de campaña, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora? La consulta es qué han hecho en los primeros 30 días de gobierno. Me dice un empresario de San Pedro Sula que han hecho en los primeros 30 días de gobierno. ¿Qué hacemos para mover la economía en este momento? La educación toma tiempo. Sacar a un niño bien educado, de alimentarlo bien el niño y de educarlo por 20 años. Por mientras hay que pensar en promover otras industrias. Pedro. Sí, de acuerdo. Eso era lo que platicábamos en el segmento anterior, de que la educación toma tiempo, pero hay que hacerla, pues, porque hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. ¿Qué se ha hecho ahorita? Ahorita se está poniendo orden en la casa y se están comenzando a implementar los primeros cambios en el presupuesto general de la República para que este presupuesto nos sirva como una herramienta de desarrollo económico y social. En estos probablemente inicios de la otra semana vamos a sacar ya el decreto de apoyo a las MIPYMES, en donde se van a dar a conocer los detalles de cuáles son los incentivos que se les van a dar. No es para las MIPYMES, perdón, es para las MIPES, para las micro y las pequeñas. Y luego se va a trabajar en terminar de diseñar el paquete de las medianas y las grandes. Entonces, con esto lo que buscamos es varias cosas. Primero, nosotros tenemos una enorme informalidad en el país. O sea, de hecho, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, más del 70% del empleo, más del 70% del empleo a nivel nacional es en el sector informal. Entonces, tenemos que ver cómo le ayudamos a este sector informal a formalizarse. Este nuevo decreto para micros y pequeños, la idea es ayudar a que parte de esta informalidad se formalice y que de esa manera entonces se sume a contribuir para el desarrollo económico y social. Luego estamos viendo varias cosas. Por ejemplo, hay un tema que durante muchos años se estuvo pidiendo el gobierno por parte del sector privado, y ese es un tema que estamos revisando ahorita, que es la exoneración el impuesto sobre ventas de las materias primas y maquinarias de los productos exentos. Aquí en el país tenemos una distorsión que es la siguiente. Cuando tú produces un producto de la canasta básica,
Si tú lo produces, cuando tú importas la materia prima, pagas el impuesto sobre venta. Pero cuando vendes, el producto es exento, no recuperas el impuesto sobre venta y eso entonces te aumenta tu costo de producción. Pero si vos lo importás, ese producto terminado de la canasta básica, lo importás sin pagar el impuesto y lo vendés sin cobrar el impuesto. Entonces, eso pone en desventaja al productor versus el importador. Eso estamos en proceso de corregirlo, porque eso fue lo que provocó que hace algunos años muchas fábricas, específicamente entre el 2018 y 2019, muchas fábricas cerraran en Honduras y se fueran a Guatemala a instalar sus procesos productivos para solo importar en Honduras. Y en Honduras, de tener procesos productivos y distribución, pasaron a tener solo distribución y se llevaron la producción a Guatemala. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo? Sigue pasando lo mismo. Las personas que están dedicadas al rubro de útiles, específicamente los cuadernos. Hace algunos años habían como 7 u 8 empresas aquí en el país que hacían cuadernos. Hoy solo tenemos 3 y hay una que está a punto de desaparecer. O sea que si no tomamos medidas rápido, dentro de poco solo nos van a quedar 2. Entonces, este es un tema importante que va a ayudar a que atraigamos inversión en lo que es la parte productiva de los productos exentos, de la canasta básica, y que venga y que podamos salvar también las empresas que están a punto de quebrar. Entonces, como esto, hay un montón de elementos que poco a poco se tienen que ir analizando y se tienen que ir resolviendo para poder estimular lo que es la inversión nacional y la inversión extranjera. Estamos trabajando también con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que nos está dando un listado de prioridades de cuáles son los procesos que tenemos que simplificar. Y ya tenemos un acuerdo con el BID y con el PNUD que nos van a ayudar con consultores para acompañarnos en ese proceso conjunto entre el gobierno y la empresa privada para la simplificación de procesos. Vamos a ir trabajando los procesos en bloques de 10, vamos a agarrar los 10 procesos más críticos ahorita, que la prioridad la va a definir el mismo sector privado, y nos van a decir, a donde más me duele son estos 10 procesos, y los vamos a agarrar y los vamos a simplificar y los vamos a tratar de automatizar. Y por el otro lado también estamos recogiendo las listas de las necesidades de los problemas que ya requieren un decreto, un cambio de un artículo, un cambio de una ley, como el problema de las materias primas, de los productos exentos, para ir analizando cada uno de estos y buscándole una solución. Entonces, hemos avanzado en ese sentido y obviamente pues se tienen que terminar de consensuar los cambios, hay que presentárselos después a la presidenta y una vez que se tenga la aprobación va para el Congreso y se implementan en la práctica. ¿Cómo van a pagar los salarios marzo, abril, enero, febrero? Con deuda. Es que no hay opción y eso es lo que está pasando. El Banco Central le pasó de 19.000 millones. Exactamente, entonces es con deuda. O sea, ahí no hay opción. O sea, tenés un problema inmediato, no tenés liquidez, la única opción es endeudarse. No hay de otra. ¿Nos gusta? No nos gusta, pero no tenemos opción. La ministra Rixi Moncada subrayó que todas las deudas del gobierno serán pagadas. ¿De dónde y cómo? Sí. Bueno, hay diferentes maneras. Primero, del presupuesto general de la República, vos tenés que de tu recaudación tributaria, que son alrededor de 127.000 millones de lempiras proyectados para este año, más o menos la mitad la vas a usar para pagar deuda. La otra mitad se te ven sueldos y salarios. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer para cerrar el presupuesto del lado de los gastos? Pues adquirir nueva deuda. Lo que no vamos a hacer es seguir endeudando el país al ritmo que se estuvo endeudando en los años anteriores. Nosotros vamos a ir endeudando el país cada vez menos porque vamos a reducir los gastos cada vez más. Entonces, con esa reducción de gastos, la necesidad de financiamiento se va a ir disminuyendo. Y recordemos que ahorita el gobierno acaba de gastar un montón de plata porque con la excusa de la pandemia consiguieron autorización del Fondo Monetario Internacional y cambiaron la ley de responsabilidad fiscal para poder tener un déficit mayor que lo que la ley permite. Y ese déficit mayor, lo que trajo como consecuencia es, obviamente, muchísimo más deuda que la vamos a pagar porque mal utilizada. Mal utilizada, claro, porque lo que hicieron fue, bueno, parte de ese dinero fue el robo de los 50 millones de dólares de los hospitales móviles. Pero bueno, el tema es que la parte de los sueldos y salarios se va a resolver con deuda, una parte de esa la va a cubrir un préstamo del Banco Central que ya establece la ley un mecanismo para poder utilizar esos fondos y ese mecanismo el que estamos utilizando a través de la declaratoria de emergencia en un decreto que fue enviado al Congreso la semana pasada. Sí, esto, pongan atención, lo anotamos anoche. Rixi Moncada citó que esa crisis es la ruta para desarrollar un modelo socialista. ¿Concuerda con eso, don Pedro? ¿Qué consecuencias legales se podría derivar de esto? ¿Habrá responsabilidad penal y confiscatorias? Ojo, persecución penal contra el expresidente y sus ministros. Ok, a ver, tocaste varios temas. Primero, no es únicamente socialismo.
es una socialdemocracia lo que queremos implementar en el país. Y mucha gente se asusta y dice social y se les vienen a la mente un montón de cosas. A Kamala Harris la ponían y cuando el discurso en Estados Unidos, los noticieros y asustados. Pero mira, te voy a explicar. ¿Qué es la socialdemocracia? Es el modelo europeo. Países como Finlandia, países como Francia, países como Noruega, lo que tienen es una socialdemocracia. Eso es lo que nosotros queremos. Realmente, en América, en todo el continente americano, no encontrás un modelo tan bueno como los encontrás en Europa. Purista, entonces, pues, en el sentido de la esencia filosófica, exacto, política y económica. Exacto, decir, porque lo llevan a la práctica. Exacto. Y en Honduras tampoco, la verdad. No, que en Honduras hablar de eso de que socialderecha, sí, socialdemocrático. No, mira, aquí no ha habido, José Luis, y tú bien lo sabes, aquí no ha habido un modelo. Aquí ha habido un desastre, una piñata, robo y corrupción y narcotráfico. Eso es lo que ha habido en el país. Mango la cosa. Exactamente, pero tener un modelo realmente, aquí no ha habido un modelo. Entonces, ¿cuál es el modelo que se quiere? El modelo socialdemocrático de Europa. Hay países que son sumamente exitosos en Europa con este modelo socialdemocrático. Entonces, Francia, por ejemplo, nadie puede negar el éxito que tiene Francia. Noruega, Finlandia, Suiza, Suecia, son países que tienen realmente historia, política, cultural y... Pero José Luis, después de la Segunda Guerra Mundial son países que quedaron en la ruina, con todo destruido, sin infraestructura, sin hospitales, sin escuelas, sin absolutamente nada, y en unas pocas décadas lograron levantarse con este modelo de socialdemocracia. Y hoy por hoy son los países que son más transparentes, que son menos corruptos y que le dan mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Entonces, ese es el modelo que tenemos que seguir y obviamente no va a ser de un día para otro, pero tenemos que seguir trabajando. Después, ¿qué más me decías? Porque eran ¿Consecuencias legales que podría derivar esto? Bueno, mira, las consecuencias legales, pues eso lo tienen que determinar los operadores de justicia. Lo que se va a hacer es un esfuerzo serio para combatir la corrupción, se va a trabajar con el CNA, se va a trabajar con la CICI, va a haber un encargado de ese tema que es el doctor Edmundo Orellana, que es la mejor persona para poderte explicar los detalles, pero a modo general yo te puedo decir, por supuesto, el gobierno va a presentar todas las pruebas, todas las evidencias, todos los documentos para que los operadores de justicia se encarguen de hacer su trabajo. Y claro que van a haber consecuencias, tienen que haber consecuencias penales. ¿Y confiscatorias? A ver, responsabilidades penales van a haber. Confiscatorias, hay dos tipos de confiscaciones. Uno es confiscación de bienes a la gente que participó en actos de corrupción, narcotráfico y lavado, por supuesto que va a haber. Y otra cosa es confiscación como las que hay en unos países que confiscan el aparato productivo. Eso no va a haber y hay que hacer la separación. Aquí lo que queremos tener en el país es un verdadero sistema de justicia que se encargue de premiar al que se porte bien y castigar al que se porte mal. Esto no va a ser persecución política y esto no va a ser inseguridad jurídica. Todo lo contrario, un buen sistema de justicia, Raúl y José Luis, que se encarga de castigar a los delincuentes, genera mayor confianza y mayor seguridad jurídica que un sistema que no lo hace. ¿Va a haber persecución penal contra los exministros? Va a haber persecución penal en contra de los delitos, no en contra de las personas. Si hay personas que cometieron delitos, pues van a tener que pagar las consecuencias. Pero persecución política no va a haber. Lo que va a haber es presentación de datos para que los operadores de justicia se encarguen de hacer justicia, de llevar a los tribunales a las personas, que se cumpla el debido derecho, tienen el derecho a la defensa y van a tener todas las garantías constitucionales, pero al final, si se demuestra que alguien fue ladrón y que robó, pues va a terminar en la cárcel. Ahora, Pedro, yo lo que siento es que el día de ayer fue una presentación interesante en hallazgos y propuestas, pero ninguno de esos van a poder transcurrir si no tenemos una estabilidad política. Y la estabilidad política en este momento no es la que quisiéramos tener los hondureños. Yo creo que el Congreso se ha convertido en un escenario que en vez de generar una consolidación de ideas y propuestas, se ha convertido en totalmente lo opuesto, ¿verdad? Yo creo que es un tema que hay que trabajarlo, porque indiscutiblemente la moneda tiene dos caras. Un tema es el tema económico y otro es el tema político. Entonces, yo platicaba anoche con un argentino estratega en política y me decía, mira, estuve viendo todo esto, pero también estoy viendo lo que pasa en el Congreso. Es decir, esa inestabilidad, esa falta de tener realmente la condición clara de qué es lo que va a seguir pasando en el Congreso es muy importante, porque ahí hay un sinsabor del Partido Libre, de Salvador de Honduras y todo lo demás, y todo lo que ha pasado. Donde voy a aprovechar, Raúl, solo hago un aporte como miembro del Partido Liberal, es que nosotros sí queremos una solución. No queremos ni por un lado ni por el otro. Lo que queremos es tener una estabilidad política que pueda hacer un baluarte a esa propuesta económica. Porque caso contrario, dígame usted,
cualquier propuesta que el Ejecutivo lleve al Congreso, si no tiene una estabilidad en el Congreso y una claridad, pues hombre, ahí va a haber choque. Y ahí las cosas se van a distorsionar y no vamos a avanzar. Y ahí no pierde la presidenta. No, es el no país. pierde usted, ahí el que pierde es el país. Entonces, yo lo que sugiero es que trabajemos en esa estabilidad política, porque el argentino me decía, mira, no van a avanzar, no van a avanzar. Legitimidad de lo que tiene que tener el Congreso. Mira, sí se va a avanzar. Recordá que la parte gruesa, por así llamarlo, de la crisis del Congreso ya pasó. Tuvimos un momentito que tenías, oíme, una junta directiva reunida en un lugar y otra junta directiva reunida en otro lugar. En ese momento, digamos que estábamos con un serio problema. Después, pues ya se logró reconciliar una parte, se volvieron a unir los hermanos de Libertad y Refundación, lo cual es muy bueno. Dicho sea de paso, la alianza entre los hermanos de Libre... Menos Beatriz. La alianza, mira, pero yo te voy a decir algo. La alianza entre Para ponerle algo de Chile a esto. Mira, la alianza José Luis y Raúl entre los hermanos del Libre y el Partido Salvador de Honduras es una alianza sólida. O sea, es una alianza sólida que va a continuar porque tenemos un compromiso con el pueblo hondureño de ayudar a sacar adelante el país. Ahora, volviendo al tema del Congreso, yo estoy de acuerdo contigo que esos días fueron bastante complicados y generaron mucha inestabilidad política y mucha incertidumbre también desde el punto de vista económico, porque al final de cuentas, si no tenés estabilidad política, no podés desarrollar la economía. Pero gracias a Dios esa crisis ya fue superada. Ya ahorita ya se reconciliaron los hermanos del Libre, ya tenemos que los del Partido Nacional están participando en las sesiones del Congreso, ya están discutiendo las leyes, ya se están aprobando cosas, y eso pues obviamente en la medida que vaya pasando el tiempo, esa mala parte de la historia pues va a quedar atrás y estamos seguros que el Congreso va a poder ser un pilar fundamental para el desarrollo económico del país. Todos estamos conscientes, José Luis, de lo que estás diciendo. Si no trabajamos de la mano, no subordinados, porque los poderes del Estado son independientes, si no trabajamos de la mano, nosotros en el Ejecutivo, con el Congreso, la tarea se complica considerablemente y no vamos a poder llegar a las metas. No, yo particularmente, y Raúl sabe de lo que estoy hablando, yo espero que estas situaciones entre Libre y el Partido Liberal se superen, porque el Partido Liberal tiene una posición muy clara de lo que quiere el país, y se está manejando prudente en muchas cosas a favor de no crear más conflictividad, pero sí estamos claros que queremos legitimidad y queremos participar en lo mejor para el país. Y ahí es donde el Libre tiene que entender cuál es el mensaje del Partido Liberal, que quiere o no tiene 22 diputados, que representa una fuerza. Y disculpe que me entré al tema político, pero no podemos hablar de soluciones económicas si no resolvemos una situación en el Congreso. De acuerdo. Mira, yo como parte del Ejecutivo pues no puedo interferir en los asuntos del Congreso, pero como ciudadano sí te puedo decir, tenemos que tener un Congreso fuerte, sólido, consolidado, que trabaje en conjunto con nosotros en el Ejecutivo para poder sacar adelante la agenda y el plan de gobierno que tenemos con la presidenta Xiomara Castro. Me dice un empresario de San Pedro, dígale al ministro Pedro Arquero que si van a trabajar en la eliminación del arancel de la bobina de acero galvanizado, ya que esto provocó un aumento considerable a los techos de las viviendas más humildes del país. Este impuesto lo pusieron para favorecer una sola fábrica, que es el mismo dueño del aeropuerto de Palmerola, Lenir Pérez. Si me manda la información, con gusto me encargo de ver cómo solucionamos ese tema. Si es un empresario de San Pedro, lo más seguro es que tenga mi número o que conozca a alguien que tiene mi número. Que me lo mande, que me mande la información, Pedro, y yo con gusto me encargo ese ejemplo de esa resolver alianza pública-privada para mí es cuestionable, ¿verdad? ¿Cómo tiene usted una alianza pública donde el 70% del capital lo pone el Estado y la dirección es privada? Pero no solo eso, José Luis. Mira, los expertos... Ese aeropuerto... Ya te voy a hablar de eso. Mira, los expertos nos dicen... ¿Cuál Alemania? ¿Cuál aeropuerto de Múnich? Te voy a contar algo. Los expertos nos han dicho que la inversión real en ese aeropuerto fueron posiblemente alrededor de $50 millones. Y dicen que invirtieron $200 millones. 150 millones de dólares más de lo que los expertos dicen que debió haber costado esa obra de infraestructura. Adicionalmente a eso, todas las irregularidades en el proceso. Se saca una licitación con una serie de condiciones, se la gana una empresa y después en el Congreso cambian todas las condiciones para hacerlo más favorable para el concesionario. Eso obviamente es algo que no es correcto. O sea, debieron haberse apegado a lo que son las condiciones originales, porque si hubieran puesto las condiciones que después modificaron en el Congreso, hubieran participado un montón de empresas.
Y posiblemente se lo hubiera ganado alguien más, o tal vez se lo hubiera ganado la misma empresa, pero en un proceso más transparente, más justo y más correcto. Todas esas cosas es parte de lo que ayer se anunció que se va a revisar. Se van a hacer auditorías forenses, y se van a revisar todos estos procesos para después pasarle todo esto a la CICI, al CNA, al Ministerio Público, para que se encarguen de hacer justicia, mientras nosotros en el Ejecutivo nos dedicamos a trabajar para desarrollar el país. Para finalizar eso del aeropuerto, que de verdad le sacaron el piso a los maestros y lo fueron a meter al aeropuerto. Esa fue otra cosa, Raúl. Cuando estábamos en el periodo de transición, nosotros... Eso fue increíble. Es que nos engañaron. O sea, llegaron los maestros a decirnos, miren, y así dijeron los maestros, nos quieren robar 100 millones de dólares. A mí me lo fueron a decir. Entonces, bueno, los convocamos a los 3 interventores, que me gustaría, si encontrás archivo, foto de esos 3 personas y los pones ahorita en pantalla con todo y nombre para que el pueblo hondureño sepa quiénes son. Y se reunieron con nosotros enfrente de la Comisión de Transición. Ahí estaba Héctor Manuel, ahí estaba Rebeca, ahí estaba Hugo, ahí estaba Marcio, ahí estaba yo. Habían otras personas que no recuerdo quiénes eran. Estaban algunos representantes de algunos colegios magisteriales y dijeron, no lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar para que la decisión la tomen las nuevas autoridades y ponemos eso en suspenso. Y un par de días antes de la toma de posesión, calladitos, sin decir nada, hicieron la operación y prestaron ese montón de dinero, poniendo en riesgo las pensiones de los maestros. Es una irresponsabilidad mayúscula. Y de verdad te pido, Raúl, que pongas las fotos de estas personas con los nombres para que el pueblo hondureño sepa quiénes son los que tomaron esa decisión, engañando en aquel momento la Comisión de Transición del Gobierno de la República. A ver si hay tiempo y buscas esas fotos. Raúl, yo quisiera tocar solo tema... una cosita para que me expliquen esto. Ajá. Varios ministros han platicado conmigo y me han dicho que no pueden despedir a nadie. Y aparte que se pagaron las prestaciones muchos altos funcionarios. Bueno, yo conozco un caso de una muchacha que le pagaron 2,5 millones hoy viernes. La despidieron. La contrataron el martes que viene, otra vez. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo van a hacer? No hay, la Cancillería la tienen amarrada que no pueden despedir a nadie. Todos los ministerios no pueden despedir a nadie. Y no han pagado. Yo ayer hablé con un funcionario que trabaja en un consulado, me dice, no me han pagado enero y febrero, me dice. Mira, el problema del presupuesto es un problema bastante serio. O sea, no es cuestión así. O sea, lo que la ministra Moncada dijo ayer, que no hay dinero para pagar las planillas, es cierto. Y eso es parte de lo que te dijeron, José Luis. O sea, simple y sencillamente, nosotros no estamos ocultando nada, estamos diciendo la cuestión. Ahí, obviamente, estamos trabajando en la solución, ya se están consiguiendo los recursos y en los próximos días se van a hacer todos los pagos que están atrasados. Pero sí es un problema serio el que tú dices, Raúl. O sea, al final de cuentas, tenemos que hacer varios cambios para los cuales todavía no se tienen los recursos, pero se está trabajando para conseguir los recursos y una vez que los tengamos vamos a poder hacer los cambios. Ahora, con eso del decreto que metieron en diciembre, en la ley del presupuesto, porque el presupuesto general de la República es una ley que se aprueba cada año en el Congreso, lo sanciona el Ejecutivo, se publica en la Gaceta y es ley. Y las disposiciones generales del presupuesto metieron un artículo en el cual le daban derecho a tener prestaciones a unas categorías de funcionarios públicos que antes no tenían. Sí, Eli Omar Figueroa Maradiaga, Mauricio Aguilar Silva y María Teresa López. Lástima que están con mascarilla. Pero bueno, lo que te decía es que estas personas que están ahí en pantalla nos engañaron, no sé cuáles de ellos votaron a favor y cuáles votaron en contra, pero cuando estábamos en el periodo de transición dijeron que no iban a hacer la operación de 100 millones de dólares con las pensiones de los maestros para la concesión de Palmerola. Ahora, pero volviendo al tema del presupuesto, entonces ya se están consiguiendo los recursos, José Luis y Raúl, ya se va a pagar lo que se debe en estos próximos días, las planillas y todo lo demás, pero los cambios de personal se van a ir dando en la medida que avance el tiempo. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Pues tener las personas idóneas en cada una de las posiciones que cumplan con los requisitos que se necesitan para poder hacer su trabajo. Ahora, Pedro, yo quisiera hacer una consulta porque creo que es importante tener una mayor claridad y una definición del tema de las sedes. A mí me preocupa porque realmente a veces cuando veo esta situación, y volvemos al tema, aquí han desnaturalizado herramientas importantes como los fideicomisos, las APP y las sedes. En cualquier otro país las sedes han tenido resultados, porque el marco legal es darle ciertas condiciones preferenciales, pero no extremas, como fue lo que pasó en Honduras, ¿verdad? Ese es el problema. Y hay abogados que dicen, mire, expulse de la ley de las sedes
esos excesos, pero la ley de las sedes podría seguir, porque indiscutiblemente no vamos a traer inversiones. Y ya tenemos 4, 5, 6 sedes, no sé cuántos tenemos, ¿verdad? Y tenemos una situación de una legitimidad de lo que se quiere hacer, que puede tener una consecuencia legal. Es decir, hay varias sedes, yo tengo comunicación con ellos porque de una u otra manera quieren mi opinión y me dicen, mire, nosotros no venimos de un bufete de Comayagüela, nosotros venimos de bufetes de Nueva York, de Chicago, de Londres, y estamos monitoreando todo lo que está el gobierno de Honduras. Y pueden derogar las sedes, pero que se preparen, porque tenemos acciones jurídicas. Y ahí es donde nosotros hablamos de la seguridad jurídica y la inversión. Por un lado no podemos venir y decir, venga a invertir en Honduras, y por otro lado le estoy pegando la patada al otro para que se vaya. Entonces, ahí tenemos que tener una congruencia, ¿qué es lo que queremos? Te voy a decir cuál es la congruencia. La congruencia es que en nuestro país tenemos que hacer respetar nuestra Constitución, yo estoy claro, nuestra soberanía, y pero no las salidas deben de ser permitir, otras, Pedro. ya voy a caer en esto, pero no podemos permitir, José Luis, que una aberración que hizo la narcodictadura permitan que nos vengan a meter estados dentro de nuestro propio estado. Totalmente de acuerdo. El territorio nacional, José Luis, no se debe vender. Vos podés vender un terreno. Hay una diferencia entre vender territorio y vender terreno. Terreno cualquiera puede comprar. Yo puedo comprar un terreno, pero ese terreno sigue siendo territorio nacional. Lo que hace esta ley es que te permite vender territorio. O sea, una persona que lo compra, ese pedacito ya deja de ser de Honduras. Eso no lo podemos permitir. Y estos inversionistas tienen que entender que nosotros tenemos que hacer respetar nuestra Constitución, nuestra soberanía y nuestro Estado de Derecho. Y parte por eso. Entonces, si ellos lo que quieren realmente son beneficios para su inversión, los pueden tener. Ahí está el régimen RIT, ahí está el régimen Soli, yo estoy claro en eso. Hay un montón de regímenes, no es el único. Ahora, ¿cuál es el interés de tener un Estado dentro del Estado? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay un encargado a nivel nacional, nombrado por la presidenta, que es el licenciado Fernando García, que es el que se va a encargar de ese tema y de buscar una solución. La solución tiene que pasar por la eliminación de las sedes, pero a la par se tiene que tomar medidas para evitar los riesgos legales que eso pueda conllevar. Obviamente, este tema, como en muchos otros, nos dejaron el gobierno anterior un montón de problemas que nos tienen con riesgos legales enormes. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con mucho cuidado, muy bien analizado y muy bien estudiado. Pero te reitero, no vamos a permitir que inversionistas nos chantajeen y que nos pongan contra la pared pretendiendo que nosotros les sigamos abriendo las puertas para que respeten la Constitución y la soberanía. Pero yo no creo que sea un chantaje. La verdad es que el inversionista llega y el Estado, el gobierno en ese momento le dice, estas son las condiciones. Usted entra, sí, pero las reglas del juego... También, José Luis, también tienen que tener dos dedos de frente. No, si ellos lo dicen... No hicieron su debida diligencia. Si hubieran hecho la debida diligencia y hubieran contratado buenos abogados, si hubieran dado cuenta que se estaba metiendo algo con alto riesgo. Por el amor de Dios, José Luis, todos los días en los periódicos salía gente diciendo no queremos esto, no queremos esto, no queremos esto. Pedro, y vienen ellos y que entonces se hacen de la vista gorda. No, ellos están conscientes. No es correcto lo que hicieron. Ellos están Por donde conscientes. lo veas no es correcto. Y si realmente tienen buenas intenciones, que renuncien al sistema de las sedes y que se metan una Soli. Que así ellos están conscientes de esas situaciones y ellos quieren que se expulse de la ley ciertas cosas que a ellos ni les interesa. Aquí el empresario de San Pedro me manda, ponemos los documentos ahí, que querían beneficiar al dueño del aeropuerto con esto del acero galvanizado. Ponela, ahí está, ahí está la información para don Pedro, poner las 3, ya se la mandé a don Pedro, al ministro, a su teléfono. Y dice aquí, estas son las partidas arancelarias del acero galvanizado en bobina que quieren favorecer a Lenir Pérez solo para él, que es el dueño del aeropuerto de Palmerola también. Ahí está la información. En política vamos a ver, es lo mismo decir que no. Ojalá confiamos en don Pedro Barquero, que él sí será la diferencia. Con gusto. Hoy mismo pongo al equipo a revisar este tema. Muchas gracias por la información. Pero Pedro, yo le reitero, mire, yo cuando dialogo con esta gente de las sedes, no porque tengo inversión ni nada por el estilo, yo no tengo más inversión de lo poco que tengo, y ellos dicen, estamos conscientes que esta ley, pero cuando nosotros llegamos nos dijeron eso, nosotros no ocupamos una gran cantidad de cosas. Mira, ¿cómo se les ocurre venir a un país que estaba, después de un golpe de Estado, manejado por una narcodictadura, teniendo un presidente que estaba con nexos con el narcotráfico, altamente corrupto, con un proyecto que todo el mundo criticaba y reclamaba? ¿Cómo se les ocurre hacer inversiones bajo ese régimen? O sea, te lo digo honestamente, es una enorme falta de criterio la que hicieron estas personas. Si hay personas que vinieron de buena fe, fue eso. Claro, si vinieron de buena fe, entonces que demuestren la buena fe
sentándose con nosotros y cambiándose otro régimen que les vamos a facilitar todos los procesos para que lo Pero puedan hacer. para mí esa es la línea, porque bien. si nosotros públicamente estamos mandando un mensaje y la gente no sabe los Es que detalles, queremos inversión. Creamos un escenario adverso. Usted sabe lo que pasó. Usted sabe lo que pasó el 27 o el 28 de enero en el mundo internacional, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Con unas palabras que usted trató de corregir después y que tenemos que seguir manejando un discurso ¿Cuál palabra? con Diga, mucho ¿cuál palabra? cuidado. No, a la con gente mucho dígale cuidado. ¿cuál palabra? El hecho de que estamos en quiebra, que no podemos pagar, ¿verdad? Entonces se dispara el bono soberano, se dan unas condiciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que se están haciendo las enmiendas, estamos alineando y hay que dar un tiempo. Y eso es lo correcto. Pero en el tema de inversión también, porque ya sea inversión en sede, en otro mecanismo, hay que José tener... Luis, pero el mensaje es el correcto. El mensaje es, señores, les damos la salida. Está el RIT, está el SOLI. Son bienvenidos a nuestro país. Vengan, traigan sus capitales, ayúdennos a generar empleo, pero respetando la Constitución y la soberanía. Pero bajo un modelo administrativo independiente. La última pregunta, problema. pues, ya no hay tiempo. Buen día, ¿qué pasó con esto, amigo? El ministro, Honduras otorgó a BG Group en mayo del 2013 un contrato de explotación por 4 años prorrogables por 2 años más junto con uno de explotación por 20 años prorrogable por otros 5 años. La inversión inicial del proyecto en el periodo 2014-2015 era de $20 millones. Tienen que investigar, hablo de petróleo. Si verdaderamente en nuestro país existe petróleo en cantidades comerciales suficientes, deberíamos empezar a analizar seriamente, dice Fernando Alvarenga desde San Pedro Sula. Saludos al ministro. Gracias. Mira, hasta donde tengo entendido, todavía no se ha encontrado petróleo en cantidades como para justificar una inversión de ir a poner un pozo petrolero. Y obviamente, conociendo a la presidenta, si eso llegara a pasar, eso va a ser inversión nacional. José Luis, nos vamos. Mensaje. Bueno, mire, yo siento que ayer fue como un banderillazo que el gobierno dio, un diagnóstico claro, transparente, dramático sí, pero a veces se necesita el dramatismo en estas cosas para que se pueda entender. Se dieron 21 puntos, yo esperaría que haya más profundidad en estos 3 meses de esos puntos y algunos otros temas que para mí también son prioritarios para poder tener una respuesta. Yo le doy un espacio al nuevo gobierno, al nuevo gabinete y creo que todos los sectores lo tienen que hacer en una forma propositiva, aportando soluciones y prestándose, porque el país es Honduras y no es solo el gobierno, somos todos los hondureños. Y entonces si tuvimos el aguante y aguantamos 12 años, no podemos estar pidiéndole correr en un mes al nuevo gobierno. Entonces tengamos paciencia, demos el espacio, aportemos, estamos todos en el mismo barco y eso es lo que yo pienso. De mi parte van a tener eso y voy a tener críticas propositivas en soluciones porque me interesa Honduras. Gracias, don José Luis Moncada. Ministro Pedro Barquero, su mensaje al pueblo sobre este informe que dieron, y le deseo la mejor de las suertes ahora que ya es ministro, ya no es campaña. Ya nos puede invitar a un cafecito por ahí. Con el sueldo, quién sabe. Vos me vas a tener que invitar, José Luis. No, gracias, Raúl. Te agradezco por el espacio. Fue un gusto compartir contigo, José Luis, como siempre. Muchas gracias al pueblo hondureño por estar pendiente de la entrevista. Definitivamente que tenemos muchos retos en el país. La situación es bastante crítica, pero tengan confianza que los problemas los vamos a resolver. Tenemos suficiente capital humano y la decisión de hacer las cosas bien, empezando por la cabeza del gobierno, que es la presidenta Xiomara Castro, que nos ha dado instrucciones claras de resolver los problemas del país y de trabajar con honradez, con transparencia y con rendición de cuentas. Estamos totalmente abiertos a las críticas, a las opiniones, a las sugerencias también. Si miran cosas que se pueden hacer mejor, con el mayor de los gustos, nosotros estamos siempre abiertos para poder mejorar el trabajo que día a día hacemos desde el gobierno de la República. Un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Gracias, el ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero, el expresidente de la Comisión de Banca, don José Luis Moncada. Que tengan un buen viernes, sigan con Canal 11.